Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición en Sumando Vigores en Extra Plus, este 7 de diciembre, víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción de María, una de las fiestas religiosas y populares más importantes del país. No hablo de los niveles locales, hablo del país como tal, de Nicaragua. Se celebra la Inmaculada Concepción de María, un dogma declarado por la Iglesia Católica hace 175 años, en 1854, para zanjar las discusiones que había acerca de si María era o no pura para haber dado a luz, haber encarnado en su vientre a Jesús y haber dado a luz al Salvador del mundo. Con eso la Iglesia Católica zanjaba esta discusión y decía, esto es así. María era antes, durante y después del parto de Jesús, virgen. Pero para haber sido virgen además tenía que ser pura. Y se celebra a partir del 8 de diciembre, o el 8 de diciembre, su concepción, la concepción de María. Es decir, el momento en que es creada como tal. 9 meses más tarde, el 8 de septiembre, se celebra la Natividad de María. Estamos aquí con el doctor Jorge Eduardo Arellano para hablar acerca de la celebración, la devoción, la tradición devocional de la Inmaculada Concepción de María, la Purísima, en Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muy bien, Néstor. En nombre de la Academia de Geografía y Historia de Nicaragua, quisiéramos aclarar algunos puntos claves, ¿verdad?, de la fiesta más entrañable, más popular, no solo a nivel nacional, sino fuera de las fronteras. Claro, es que, es decir, si esto es una celebración de la Iglesia Católica, es una celebración mundial. Lo que pasa es que como lo celebramos nosotros... Sí, pero fuera de la frontera de cómo lo celebran los nicaragüenses. Claro, sí. Estamos hablando de California. En Los Ángeles hay 5.000 personas. Y el periódico Morning Box saca un artículo y enumera con detalle la celebración. En Los Ángeles, ya no digamos San Francisco, que es más antiguo. Uh-huh. En Australia, los nicaragüenses la celebran. Ya no se diga en Costa Rica. Sí. Ya no se diga en otros lugares. ¿Ves? Entonces, el problema básico, fundamental, es que, además de problema, es hecho real. Es una herencia española o españolísima, de la época colonial, surgida en la época colonial, pero no en el siglo XVI, que está muy conflictivo y conquista, no, sino posteriormente, 17 y 18. ¿Ves? Y segundo, es la culminación de un problema teológico, ¿verdad? No es exactamente si la Virgen al parir, no. Es en 1318
en la Universidad de París hay una pugna teológica entre los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos son abanderados de la concepción sin el pecado original, sin culpa de la Virgen, por estas razones, porque es la madre, etcétera, etcétera. Y los dominicos se oponen. No, por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, esa controversia teológica dura 5 siglos, hasta que Pío IX lo declara dogma. Antes de llamarse dogma, se le llamaba misterio, el misterio de la Inmaculada Concepción. Pero en ese lapso, los españoles, los reyes españoles, y no los reyes católicos, hay otros anteriores, en Valencia, en Aragón, en muchos lugares, que asumen oficialmente en su reinado esa celebración de la Inmaculada. Lo asumen. ¿Ves? Y se traslada en la época colonial. Por ejemplo, todavía en la Universidad de León, y mucho antes, en el siglo XIX y en el XVIII, en todas partes, cuando se graduaban de cualquier abogado, etc., en el diploma decía, nosotros, es decir, defendemos o nos comprometemos a defender el misterio de la Inmaculada Concepción, antes del dogma. Ahí están los documentos. ¿Ves? Entonces, en Nicaragua se ha asumido esta situación teológica y este dogma con mucho esplendor, con mucha particularidad. Y es obra de los franciscanos. León y Granada, franciscanos. ¿Ves? Y obra de los franciscanos, ¿verdad? Y tiene la particularidad de que lo esencial, que es lo generado en León, que hay documentos de 1740 en la cual se limpian las casas y se ordenan, es decir, las alcaldías asumen la fiesta, las alcaldías. Y el artículo más importante del siglo XVIII es de Luis Cuadracea, donde refiere diferentes edictos, diferentes épocas, ¿verdad? Donde dice que asistían todas las clases sociales y los ricos, los españoles, con sus esclavos, a quienes daban, según Cuadracea, magnífico trato. O sea, compartían todas las familias, todas las clases sociales en León. Entonces, la forma esencial de celebrar la Purísima es la generada en León, ¿verdad? En el siglo XVIII. Pero en Granada, en 1675, cuando se inaugura el Castillo de la Inmaculada para contener a los piratas, se llama el Castillo de la Inmaculada Concepción. Se celebra el 8, ese acontecimiento inaugural del castillo se celebra en la parroquia de Granada el 8 de diciembre, un franciscano con un sermón sobre el 8 de diciembre, el nacimiento, el día de la vida. O sea, ya existía el culto, pero no la forma. La forma es muy a posteriori, la forma en que se celebra en Granada. Después vamos a contar eso. Entonces, en leonesa se celebra en toda Nicaragua, incluso en la costa atlántica, la forma de visitar, como en León, los altares, cantar, la gorra, los regalos, todo eso. Los cantos son importantísimos, muy antiguos, tienen varios siglos los cantos y la música. Entonces se ha transmitido de generación en generación en generación. Ahora, el libro más completo hasta su momento es el de Edgardo Buitrago, que tiene una segunda edición. Pero Edgardo desconocía los documentos de Cuadracea y desconocía el sermón de José de Velasco, el franciscano, en 1675. Pero el doctor Buitrago básicamente habla de la tradición en León. No,
también habla de las otras dos. Ajá. Habla la del Viejo y habla la de Granada. Él es, digamos, el historiador de la Purísima, Sí, prácticamente. el historiador oficial. Sí. Pero su libro funcionó mucho tiempo. Pero la investigación continúa. Entonces, él cita, pues, literatura de Granada, etcétera, y lo mismo del Viejo. Ahora, el Viejo es más antiguo que el Viejo. Por eso, el artículo que acabo de reproducir es la devoción a la Inmaculada Concepción en el Viejo, León y Granada. Porque en el siglo XVII se genera el culto a la Inmaculada, ¿verdad? En una Virgen que no es precisamente la Inmaculada, porque es un rostro, nada más. Es una imagen de vestir. Ese culto la inventan o la crean los marineros españoles del Realejo, que se inventa la leyenda de que un hermano de Santa Teresa instaló en León Viejo y si no quiso ir volvió y lo regaló a los indios. Entonces el culto lo promueven los marineros españoles, ahí están los nombres, que se encomiendan a esa imagen, porque van a surcar el Pacífico, que no es Pacífico, que es más violento que el Atlántico. ¿Ves? Entonces poco a poco, en agradecimiento, regalan objetos de plata, ahí están enumerados, fulano de tal, en tal año, 1700, casi todos son del 18. Y es una romería, la forma del Viejo es una romería. Por eso la lavada de la plata, por eso la de Granada se celebró de la manera leonesa o nacional antes de 1954, o sea, a un siglo de la proclamación del dogma. Pero en el 54, yo tenía 8 años, inició la tradición. La tradición actual de Granada actual es relativamente nueva. ¿Ves? Ok. Ya vamos a entrar a esto de las formas de la celebración con más detalle. Antes, 1854 se declara el dogma. Sí. Y se declara además el 8 de diciembre como el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es lo que celebramos nosotros en la víspera, el día 7, que es la famosa gritería. Termina el rezo de la novena y empieza la gritería para esperar el 8 de diciembre. Ok. Antes, las discusiones sobre si María era o no, había sido o no concebida sin el pecado original, empiezan 500 años antes, en 1300, 1300 y resto. ¿Se celebraba así entonces, o había una devoción a María? Sí, enorme, en España. Se traslada a América. Ok, en España. Italia no celebraba. No, nadie. Era España. Es andaluza, española andaluza. Ajá. Por eso, la imagen de la Concepción de Granada, la concha, se fabrica en Sevilla. Y este año se celebraron 3 siglos, porque abajo, en la escultura, dice, Cinerobo me facit. Cinerobo, el escultor, me hizo 1721. La diócesis de Granada, hace muy poco, unos días, celebró con esplendor ese tercer centenario de la hechura de la Virgen. La gente que no entiende nada, todo lo confunde, entendió que era el tercer centenario de la aparición. No, de la aparición no, la aparición es posterior a 1780, después de la segunda invasión inglesa, porque hay documentos que dicen que la Virgen de Granada estaba en el castigo en Inmaculada. Ok, es decir, a ver, esta es una tradición
española, ya más de 800 años de veneración a la Virgen en España. Es decir, esta es una veneración que surge en España. Sí. Nosotros la adoptamos por ser colonia española. Correcto. Pero en el caso de Nicaragua, la transformamos, no solamente la adoptamos, sino que nos la apropiamos y tenemos nuestra forma. Yo estuve en Valencia, si no me equivoco, en Valencia, en la Catedral de Valencia está, es la que está dedicada a la Inmaculada Concepción, si no me equivoco. Si no es la de Valencia, no, es que debe ser la de Valencia. Y estuve ahí hace muchos años, un 8 de diciembre. Y ahí, pero ni los zancudos sonaban. Ninguna triquitaca. Nada. Es decir, cosa extraña para 8 de diciembre, pues. Sí. Porque aquí, por lo menos, el 8 de diciembre, las iglesias, es decir, aparte de la tradición en la calle, las iglesias celebran con mucha devoción, con mucho respeto, con mucha pompa, la Inmaculada Concepción. Claro. Sí. Y se llenan las iglesias, pues. Así es. Sí. Ahora, se celebra también el 8 de diciembre en todo el catolicismo, incluyendo en Rusia. Sí, no, por eso digo. Sí, yo estuve 8 de diciembre en la catedral de ahí en... Revisando, Edgardo Buitrago dice que él escribió unos artículos para ser publicados en Estados Unidos en una gran red católica, y ahí le dijeron en los Estados Unidos que solo a Nicaragua. Esa forma solo a Nicaragua. Una vez revisando por accidente unos periódicos de México, vi que un pueblito de México se celebraba con cierto esplendor parecido al de Nicaragua. Lo que pasa es que México tiene a su Virgen Morena, a la Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, que es decir, que son 4 días más tarde, el 12 de diciembre. Pero este era un pueblito menor, un pueblito muy menor. Sí. No, por eso digo, lo que pasa es que México tiene a su Guadalupe, y la Guadalupe es la que ocupa todo el espacio, digamos, de la celebración, pues. Sí. Sí. Hasta Mesoamérica, pero no hay Guadalupe en Sudamérica. No, yo hablo México. México es guadalupana, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Que viene de una virgen de España. Que viene de una virgen, una copia de una virgen de España. Guadalajara, sí, ahí es la misma, ¿ves? ¿Sí? Sí. Hay libros, hay 40 libros sobre eso. ¿Ah, sí? Sí, española. No es la cuestión indígena, no, española. Libros enteros. Pero justamente sobre eso lo que se ha discutido es que de rasgos indígenas, es decir, justamente... Es que el sincretismo se apropia, donde se construye la basílica, allí había un templo indígena. Claro. No, sí. Entonces el Nican Mopowa, que es el documento original del 1535, ya había avanzado pues el sincretismo, la evangelización, y se produce lo que se produce. ¿Ves? Pero lo nuestro, que tiene sus 3 versiones, sus tres objetos de veneración. Sí, ok, hagamos una pausa y hablemos de estos objetos de veneración. Sí. ¿Y cómo es que llegamos a ese punto? ¿Cómo es que llegamos a tenerlas? Porque hay historias sobre cómo es que aparecen, cómo es que llegan hasta donde están el día de hoy. Vamos a hacer una pausa en esta conversación a propósito de la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Jorge Eduardo Arellano de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Estamos conversando acerca de la devoción y tradición que hay en Nicaragua, específicamente en Granada, León y El Viejo, con la celebración de la Purísima, que es como cariñosamente se llama a la Conchita, que es la forma amorosa con que los nicas conocen. En Granada, solo en Granada. No, pero yo he escuchado en otros lados la celebración de la Conchita.
La celebración de la Conchita. Es la familiaridad, porque es que es lo que decíamos, ¿no? Nicaragua la adopta la celebración y le da su propio sentido, su propio sello particular. Su propio sello particular, y adopta además, porque eso fue importante que me encontré yo en su artículo, la adopta como madre. Sí. Hay un sentido ahí interesante. Sí. No es aquí imagen tan es madre larga. Y todos somos hermanos. Madre y todos somos hermanos, todos somos iguales. Exacto, iguales porque no hay diferencia. Porque Salomón de la Selva llamaba a la Purísima en León fiesta abierta a todo el mundo. Y la confraternidad, la repartición y la convivencia, ese es el verdadero sentido. Que se ha ido distorsionando en el tiempo y se ha convertido en cuestión comercial, etcétera, etcétera. Ok. Básicamente, a ver, en el Viejo y en Granada, la Virgen, la tradición popular dice que llega por agua. En el Realejo llega en una embarcación donde supuestamente viene el hermano de Santa Teresa de Ávila, que le ha encomendado a él esa imagen para que lo proteja de sus viajes en estos violentos mares pacíficos, océanos pacíficos, y termina quedándose la imagen aquí en Nicaragua, por una serie de eventos. Bueno, el documento más antiguo es de 1673, de Isidoro de la Asunción, que es un carmelita descalzo que recorre América. Eso es 200 años antes de León. 200 años antes de declararse el dogma. Sí, ¿verdad? 1673. Y habla de la Virgen. Es del tamaño de una vara. Y la describe como una Virgen de vestir. No es de bulto, no es grandota. Y es milagrosa, dice, porque habla de la leyenda, ¿verdad? Hay una documentación del siglo XVII del caso del hermano de Santa Teresa. En realidad tuvo 4 hermanos, Pablo, el otro. Pero el doctor nicaragüense, Mendoza Suazo, hijo de española, y el doctor ya murió, nicaragüense, que es un médico que vive en Ávila, ya lleva 2 libros, 2 novelas, una sobre Gil González de Ávila, hizo una gran novela, y otra sobre la Inmaculada. Ya la publicó. No ha sido posible que me la enviara porque no hay correo en España. Y claro, y él pues alaba la tradición, etcétera, la conexión con América, con Ávila, lo ha presentado exitosamente, pero claro, sabe manejar la cronología, ¿ves? Y habla de los hermanos de Santa Teresa, y no es posible que haya coincidido hermanos de Santa Teresa que mueren a finales del 16 y no en el 17. Pues se supone que lo del Viejo es a inicios del 17, 1600 y pico. Pero entonces es producto de la importancia histórica que tuvo, y muy grande, el puerto del Realejo, ¿verdad? Que es Corinto, que fue un gran astillero, ¿verdad? El puerto del Realejo era un río, el estero que se secó por la vegetación, se negó, y se pasó a Corinto, a una isla más grande, es decir, que es profundamente, a partir de 1858. Pero tuvo su esplendor el Realejo, fue declarado villa y decadencia, y ahí estuvo. Entonces, de ahí salió la conquista de Pedro de Alvarado al Perú. El Realejo, que hoy es zona camaronera, pues, porque lo que hay es un estero, digamos. Sí, no, es que el estero no funciona. Ya está cegado, ya no se puede ir en bote. Es decir, los manglares lo taparon hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Entonces es producto de esa devoción de los marineros españoles que se encomendaban, pues, producto de ese tráfico. Pues. Ahora, al Perú. Hay un poema en Perú donde se habla del Realejo, es importante. Y la de Granada es producto, y tiene más literatura,
tiene obras de teatro, tiene muchos poemas, Granada. Es producto de la amenaza de los piratas europeos contra la provincia española, ¿verdad? Entonces, cuando se establece el castillo de la Inmaculada Concepción, los 4 baluartes, los 4 lados, pues, son encomendados también a símbolos de la Virgen. Una se llama Santana, la madre. Otro se llama la patrona de los marineros, Santa Bárbara. Otra se llama tal cosa. Entonces la Virgen nos va a defender del castillo de los enemigos de España. ¿Ves? Ok, para el caso de Granada, la Virgen que está hoy en Granada, en la ciudad de Granada, estaba en el Castillo de la Inmaculada y en el río San Juan. Así es. Entonces, después de 1780, que los ingleses se toman y van a perder los españoles, seguramente enviaron el cajón para preservar la imagen, que era venerada. Eso del cajón, porque hasta un poema, usted tiene por ahí un poema que habla de la llegada de la Virgen. Es que hay un alabado antiguo, Ajá, finales del siglo XVIII, que dice navegando por las aguas en un cajón embarcada del castillo vino a dar a la ciudad de Granada. Esos son versos, cuartetos, de unos 10 cuartetos de ese alabado antiguo que se rezaba en el siglo XIX después del XVIII. Ese es el documento más antiguo y hay muchos poemas. Es decir, el poeta de Granada, Juan Iribarren, también le dedica un maravilloso poema, ¿verdad? Y que habla de la tradición después del incendio. Después del incendio de Granada. De 1855. Contra el yanque, el incendio asolador y el yanque temeroso y temerario. Entonces, ha producido pero en Granada, antes de 1954, se celebraba la Purísima de la manera esencial de León. Sí. Iban de barrio a barrio y... Ok, ya vamos a entrar a esta parte de la tradición. Por agua llega al Viejo, por agua, es decir, a través del río San Juan, sí, del trasladada del castillo, a través del Cocibolca, llega a la ciudad de Granada. ¿Cómo llegó a León? Los franciscanos. Pero no es por agua, es decir... Acordate que León era sede episcopal. Era la sede que gobernaba la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. La diócesis de León comprendía Costa Rica. Sí. ¿Ves? Entonces, en el siglo XVIII, bueno, es que León dura 86 años la primitiva y se acaba. Terremotos, erupciones y desapareció. Entonces, Granada emerge, tiene su auge después de la destrucción de León Viejo, todo el siglo XVII. Comercio, recuas de mula para todos los lugares del Caribe, ¿verdad? Y el gobernador y el obispo de León vivían en Granada casi un siglo, del XVII. Y León, la capital, recupera su fuerza en el XVIII y decae un poco Granada, porque los raudales impiden la fluidez de los viajes a Portobelo y a Cartagena de Indias. Las planas, pues, y una fragata que había entrado, ¿no? Ya no pudo salir, se quedó en Granada. ¿Ves? En el 18 hay decadencia, entonces León recupera en población, en edificios, etcétera, etcétera. Habiendo sufrido también unos ataques de los piratas en 1685, que incendiaron León y defendieron la ciudad 14 leoneses, entre ellos 8 indios, 8 caciques de los barrios, y los enterraron como héroes en la iglesia de San Francisco. 13 leoneses defendieron en el actual León. En la actual iglesia de San Francisco, en el actual León. Y ese dato, pues, nadie lo valora y nadie lo recuerda y nadie lo registra. Es que esto de los piratas es... ¿Por qué uno habla de piratas o piensa en piratas y piensa en el Caribe, básicamente? Sí. Sin embargo, aquí, Ciudad Antigua,
Sí. Ahí en la frontera con Honduras, sí. casi en Nueva Segovia, Sí. fue quemada por piratas. Fue saqueada. Saqueada no. Saqueada y destruida, porque de alguna manera la destruyeron también. Bueno, lo que pasa es que la Nueva Segovia que fundaron en 1543, durante la gobernación de Contreras, Diego de Castañeda, se convirtió en una ciudad fantasma porque se trasladó 4 veces y terminó siendo Cotal. Sí. Pero, ¿dónde está? Hay ciudad antigua, pero hay una ciudad vieja anterior y hay otro. Entonces, la documentación no es muy amplia sobre la existencia de... Es más importante Rivas, por ejemplo, porque Rivas fue una villa... Pero bueno, es decir, ataques piratas a Rivas es como más comprensible que ataques piratas ahí en Sí, es que Segovia, estaban ¿no? cruzando. Sí. Los mismos que incendiaron León cruzaron hasta el río Coco, y por ahí pasaron. No es que eran especialmente esos antiguos, no, eran ya de regreso. Sí, no, pero yo lo que digo es la presencia en tierra firme, pues, y además tierra adentro, pues, sí, ¿no? Hay una novela también de una segoviana sobre ese hecho. Okay, porque es decir, a ver, digamos, de alguna manera es comprensible la ruta de Río San Juan a Realejo, que era la ruta para ir especialmente a Sudamérica, es decir, venir de Europa, de España, de las Antillas, y poder ir sin cruzar por Colombia, para ir a Perú, por ejemplo. Sí. Entonces era como bien comprensible. Entonces era el río San Juan, Granada, Tipitapa, sí. el Sorotlán, sí. Donde estuvo, a las orillas del Sorotlán estuvo León Viejo, en Limavite, que más tarde se traslada a Sutiaba, al lado de Sutiaba, ¿no? Sí, claro. Pero queda de paso siempre hacia el Realejo. El Realejo, es correcto. Sí, entonces, digamos, por ese lado es comprensible. Pero, ¿cómo llegó la Virgen a León? Es decir, ya estoy claro que los franciscanos la llevan, pero... Es que lo que pasa que en el Viejo y en Granada llegan por agua las imágenes. Las imágenes, sí. En León no llega ninguna imagen. Ok, ajá. Sino que la copian de Murillo, de las estampas. Sí. Que reciben de las estampas. Las estampas que promocionan los franciscanos. Claro, que eran grabados estampas. Sí. O sea, no llega una imagen, objeto, sino una figura. Entonces ahí la copian y aquí los artesanos que tenían gran clientela, ahí ponen con la simbología mariana. Hagamos la pausa y hablemos de esa simbología mariana. Regresamos en breve. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano a propósito de la celebración este 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción de María, la Purísima, como decimos en Nicaragua. La imagen que está en las portadas de las novenas repartidas popularmente hoy día es en base a este cuadro de Murillo, que entiendo yo que está en el Prado, ¿no? Sí. En el Museo del Prado, de la Inmaculada Concepción. Una imagen bellísima, bien estilizada, de una muchacha muy joven además. Sí. Con las manos juntas. Con las manos juntas. Sí. Vestido de blanco y celeste. Sí. Que es la imagen que hemos conocido tradicionalmente de la Inmaculada Concepción. Murillo no tiene una, tiene varias Inmaculadas. Así es. El Carrizal creo que se llama. Bartolomé Murillo se llama él. No. Digo, el Carrizal es donde está la iglesia en la que se había hecho originalmente, o para la que se había hecho originalmente esta Inmaculada. Esta Inmaculada. A ver. Esta obra. Escorial, perdón. Sí, claro. Escorial, ¿verdad? Sí. El Palacio de Felipe II. Sí, que es la imagen que teníamos ahí hace un momento en pantalla.
Pero, como dijimos, es decir, esta es una tradición española que adoptamos, nos apropiamos y tradujimos, por decirlo de alguna manera, al nicaragüense, y eso incluye todo. Y entonces esta imagen que tiene usted, hecha por artesanos nicaragüenses. Anónimo. Sí. Sí. Que ya no es solamente, porque la imagen de Murillo tiene que ver con la visión apocalíptica de San Juan. Correcto. La mujer vestida de sol, con las 12 estrellas, venciendo a la serpiente, y además rodeada de ángeles. La imagen nicaragüense, de los artesanos nicaragüenses, es una imagen que tiene que ver más con lo que se dice de ella. Sí. Sí. Si quiere, describimos esta imagen. Sí, esta imagen... Perdón, es esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Tiene elementos de la simbología mariana, ¿verdad? Tiene rosa, la letanía, ¿no? Rosa mística, ahí está la rosa mística a la derecha abajo. Sí. Palmeras de Jericó, está aquí, a la izquierda. Arriba está espejo de justicia. Después está Casa de Oro, está aquí a la izquierda, arriba. Casi a la mitad. Después está Torre de Marfil, está a la derecha, dorada. Y otros elementos más. O sea que incorporaban a la imagen estos elementos de la simbología ariana. Este cuadro es del siglo XVIII, es antiguo y está en la pinacoteca del Banco Central. ¿Ves? Ahí está detrás del sol, abajo está la luna, ¿verdad? Y claro, ya eliminaron la serpiente porque esa es otra versión, pues, ¿no? Pero esa es la tradición más popularizada. La versión más popularizada. Claro, tiene de alguna manera sus raíces en la de Murillo, ¿no? Porque igual está sobre, aparece sobre la luna, claro, ¿no? Vestida de sol también, pero aquí está ya adornada con, digamos, el fervor. Con atributos a la letanía. Si ahora los franciscanos, ¿por qué implantaron ese culto? Bueno, porque esa era su función. Ellos impulsaron la devoción a la Virgen María sin mancha original en la discusión teológica. Eso lo propagandizaban, ¿verdad? Entonces, y la confraternidad que se da como fiesta popular. ¿Ves? Tiene que ver el hecho que había mucha fuerza de los franciscanos en Nicaragua más que de los dominicos. Sí. Sí. Aquí los franciscanos son los principales, la principal orden religiosa que siempre existió en León y Granada. Pero en Granada estaba la cabecera, la capital de la provincia franciscana de San Jorge, de 1600 y pico. Entonces, el primer franciscano, el primer escritor colonial es un franciscano de Rivas, ¿verdad? Que entró pues al convento de San Francisco en Granada, que era la sede de la provincia franciscana que cubría Costa Rica y otras partes de Centroamérica. El convento de San Francisco, que es el que conocemos hoy como un centro cultural. Fray Blas de Hurtado es el autor del Memorial de mi vida, y habla de toda su experiencia franciscana por todos lados. Un libro que quedó inédito, pero fue publicado y rescatado más tarde. Siglos tarde. Los franciscanos, es decir, Edgardo Buitrago tiene una conferencia que se llama La huella franciscana en Nicaragua, extraordinaria, que la leyó o la pronunció en Granada en el 54, con motivo del centenario. Detrás de la Purísima están los franciscanos. Ok. Decíamos que el 54 marca un quiebre en la tradición granadina. Sí. ¿Se celebraba igual en toda Nicaragua, es decir, al estilo leonés? Igual. Todo el mundo la celebraba de la misma igual, forma. Menos en el Viejo, que había una romería. Que es una romería. Con otra imagen. Sí, que es la Virgen del Trono. Sí, exacto, la Virgen del Trono. Que hoy día se celebra de la misma manera, con una romería, la lavada de la plata, anterior, sí. Incluso a la noche hay una serenata. Sí, pero también no hay que confundir la Purísima con la gritería.
Sí, sí, La Purísima es la novena. Es la novena, sí. La gritería es el último día de la novena. Sí, no, por eso yo he sido muy específico en decir que el 7 es la víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción. Pero el 8 no es festivo con triquitraca, ¿no? Es solamente religioso. Es solemne. Religioso. Sí. Ahora, Edgardo Buitrago aclaró muy bien que la gritería no la inventaron en San Felipe, el padre Gordiano, en el 57, después de la Guerra Nacional. Ese ha sido un invento, pero él se molestaba mucho con eso y lo aclaró en su libro. Pero nadie leyó su libro y nadie le dio importancia. Entonces, se propaga, pues, que la gritería la inventaron en León el padre Gordiano Carranza en el 57, después de la Guerra Nacional. En San Felipe. Que no se podía pronunciar, pero no. La gritería existía desde mucho antes. Mucho antes. Ahora, Managua se incorporó tardíamente a la celebración de la Purísima, porque hay testimonio de gente leonesa que vivía en Managua y no la celebraban. Entonces la introdujeron en Managua al estilo leonés en el siglo XIX, en la segunda mitad. Hay testimonio. Es decir, eso es muy parecido a la migración de nicaragüenses. Exacto. Hoy que celebran en donde se encuentran. Sí. Exacto. Pues es muy rica la tradición. Han habido hay otros libros más o menos, pero el primero es el de Edgardo y sigue siendo la fuente principal, ¿verdad? Pero merecen matizarse y puntualizarse algunos hechos, pues, y no confundir las cosas. Y por eso en la academia estamos para eso, pues, para atender consultas. ¿Qué pasó en el 54, en 1954, en el centenario, que Granada decide cambiar esa tradición que tenía? Darle realce a la ciudad e inventar la novena por barrio, la competencia de los barrios, con sus altares, con sus ramadas, que quien producía más pólvora en cada los barrios, ¿verdad? La Estación, La Hollada, La Calzada, Cuiscoma, Jalteva, eran 9. A veces cambiaba uno y se ponía otro. Santa Lucía, ajá, el Arsenal. Y cada barrio un día. Y cada barrio echaba la casa por la ventana. ¿Y cómo se decide quién le toca qué día? ¿Es ya una tradición? Hay un comité, sí, por lo general. ¿O se rifa? Por lo general, el último día es la Estación, que es la calle atravesada, es la más importante. Entonces los alcaldes iluminaban pero todas son importantes. ¿Y esa celebración terminaba el 6 o el 7? El 7. El mismo 7. El 7. Y la Virgen salía en la mañana al barrio, a la ramada, y ahí se veneraba todo el día. Y después, a partir de las 8 de la noche, salía terminando el rezo y los cantos. Sí, en procesión hasta la Catedral de Nueva. Y cuando entraba a la Catedral iban las campanas, volvía a la catedral, ¿verdad? Y salía el toro encuestado y la pólvora, etc. Es decir, hay 9 días de pólvora. Hay 9, sí. En por cada barrio, por cada calle principal. Ajá. ¿Ves? Interesantísimo. Yo creía que era más antiguo, no, es del 54. Porque es que, a ver, en Managua, por lo menos que más o menos lo que yo tengo alguna idea, con la novena van a cantar a las casas. La gente va a las casas y tira alguna triquitraca, alguna cosa, no es la tiradera de pólvora del 7, ¿no? Sí. Pero entonces en Granada es más o menos por ahí, es decir, nada más que es por barrio. Por barrio. ¿Ah? Entonces los grandes barrios de Granada celebran. Las calles, las grandes calles principales entonces ahí llegaba la gente, pues, movilizándose, ¿verdad? Pero y llegan de todos los barrios. Exacto. Ajá. Exacto. Hay una cuestión comunitaria interesante. ¿Y hay gorra? No hay gorra. Ajá. No se reparte nada. Ajá. Claro, esa es una gran diferencia. Muy buena pregunta. No hay gorra. Gorra es la nacional, la leonesa, la de Managua. Yo me acuerdo que participé en una Purísima hace 30 años en Managua, y una vecina fuimos a otra calle, a un barrio clase media baja, y le regalaron a la vecina una cartera de lujo. Increíble. Bueno,
pero es que bueno, también hay que ver, porque es decir, yo iba a los rezos de la novena, y efectivamente era la caña, el limón dulce, Sí, claro. el pito, la canastita de Claro. tejida, ¿no? Además la naranja dulce con su banderita. Claro, claro. Que esas son cosas que se han perdido el día de hoy. Ahora, Gofio. ahora se dan llaveros con la imagen de la Virgen, Sí. para los hombres. Ujú. ¿Sí? Y se inventa y se innova. Antes era unisex el asunto, de alguna manera, porque todo el mundo tenía naranjas dulces, todo el mundo tenía caña, todo el mundo tenía pito, todo el mundo tenía indio. Y el ayote con miel. El ayote con miel. Pero el ayote con miel no era todos los días, me parece. No, creo que no. Sí. Creo que no. Me parece que era como ya el último cuando, día, ¿no? Sí. Entonces, en muchos lugares todavía el día de hoy se celebra así, la novena, es decir, los 9 días se celebran con, al menos, porque la tradición yo supongo que haber empezado con chicha, para el visitante. Desde luego. ¿Ah? Por ahí es que debió haber empezado. Sí, la chicha es importante. Un refresco después de haber rezado y haber cantado. Sí. ¿Ah? Por ahí es que debe haber empezado el asunto. ¿No? Y además era factor de convivencia. Sí. Y eran espacios para enamorar muchachas también. Ajá. Claro. Hay muchos poemas de amor que se generan en la celebración de la Purísima. Esa no me la sabía yo. Claro. Sí. Poemas de Pablo Antonio Cuadra hablando de eso. Sí, claro. Convivencia social. Ajá. Ok. Entonces, en Granada no hay gorra. No hay gorra. En León, no sé si hay gorra. Claro. En los 9 días. Porque el día de la gritería es otra cosa. Sí, en la gritería, sí. Porque en la novena no sé si hay exactamente. Es cierto, gorra, ¿no? es cierto. Sí. Porque aquí en Managua, por lo menos, yo tengo varios años de no estar en Managua para esta época, y había la gorra en el rezo de la novena, y gorra ya más importante, claro, digamos, el día 7, en la gritería, claro, ¿no? Que eso era tirar la casa por la ventana, sí, prácticamente. Así es. Sí. Por ejemplo, una señora solterona reunía dinero todo el año. Todo el año. E invitaba a todos los niños de su barrio. Ese era su gusto, esa era su realización. Una señora que trabajaba en el Ministerio de Educación hace 30 años. Uh-huh. Ese era le daba sentido a su existencia, con esa devoción y con esa entrega a la gente. Uh-huh. O sea, tiene muchos aspectos. Y no se ha estudiado profundamente el significado social, sociológico. Pero hay un artículo de una norteamericana que anda por ahí, pero no se ha difundido. O sea, que quedó admirada, pues, de esa particularidad nicaragüense. Uh-huh. Uh-huh. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Ok, hablábamos de las diferencias, ¿no? Tal vez Granada, aunque la costa caribe tiene también sus particularidades con la celebración de la Purísima, ¿ah? Que tiene que ver un tanto con un asunto cultural, la presencia muy fuerte de la iglesia morava, más que de la iglesia católica, y sin embargo, sí hay celebración en la costa caribe nicaragüense de la Purísima. Pero vamos a quedarnos aquí del lado pacífico, porque ya nos queda muy poco tiempo para meternos en esa camisa de 11 varas, como se dice popularmente. En León es privado, de alguna manera, el rezo del novenario, ¿ah? Lo que es público es la gritería. En Granada, el novenario es público. Público, pero comunitario. Comunitario. Y si bien no hay gorra, hay un esmero en Granada en la elaboración de los altares primero y las carrozas en las cuales la Virgen va al barrio y regresa a la catedral. Exacto. Sí. Sí, y la competencia, hay personas que la echan todo en la pólvora, por ejemplo.
y también para el equilibrio social, ¿verdad? Es decir, ahí demuestra su ascendencia social, es decir, entregar todo ese dinero para figurar pues, igualitariamente a los más pudientes. Eso es interesante. No sé, como autoridad. En Cuicoma, por ejemplo, como si fuera una mayordomía de alguna manera. El principal promotor de Cuicoma, pues socialmente no era bien visto por la calle atravesada. Sin embargo, en ese momento se pone igual. Destacándose como, digamos, el mejor productor de pólvora, el mejor patrocinador. Y Cuicoma le ganó a Alteva, y le ganó al otro, y la Arsenal, pues no, y Santa Lucía. Bueno, interesante. Un equilibrio social. Donde la calle atravesada no era lo más importante necesariamente. Así es. La calle atravesada es la principal calle iluminada. La iluminación es insuperable. Que es que molestan a los granadinos y dicen todos son de la calle atravesada. Sí, exacto. Sí. Y por eso hay mucha literatura en Granada. Y el poeta Iribarren, después del incendio, después de la Guerra Nacional, le dedica un enorme poema, y con eso quisiera homenajear a los granadinos por celebrar el tercer centenario de la hechura de la Conchita. Eso es 1857 este poema. 56. Después del terremoto, después del incendio. Virgen Madre concebida en el seno del Eterno, el tributo acoge tierno de nuestra veneración. Pero pues habla de adoración, dice, no permita, oh señora, torne el yanque temerario, o sea, el gringo, a hollar impío el santuario donde tu imagen se adora. Ni que ese lago plateado en que fuiste aparecida, su linfa vea partida por una nave invasora. Y así continúa, ¿no? Y termina: que vivan todos tus hijos en la más completa unión, no haya entre ellos división, concordia, solo armonía. Pero es escrita el 8 de diciembre del 57. Del 57. Al año. Al año. Porque todavía Walker sale en mayo del 57 desde arriba. Fue hasta el año, que ya se celebró a la Virgen. Ya en paz. En paz, mejor. En paz. Ahora, me gusta y tal vez rescato la última parte, donde el sentido de hermandad se le pide a la Virgen, es decir, como a la mamá, mira, mi hermano me está molestando, y entonces la mamá pone calma, pone punto al pleito, ¿no? Y dice, ustedes son hermanos, no se pueden estar jalando los pelos. Claro, esa es la idea. Sí. Que se impone en la fiesta y también en la literatura. Sí. Hay una obra de teatro de Enrique Fernández Morales sobre la Virgen, obra de teatro. Interesante. Hay literatura. Pero vuelvo, es decir, a mí me gusta eso de que para los nicaragüenses María no es la mamá de Jesús, es la mamá de todo. Exacto. Y para celebrar a la mamá se tira la casa por la ventana. Así es. Y mucha gente que se ha ido a Nicaragua vuelve para la Purísima. Vuelve a la Purísima. Si no lo celebran allá, afuera donde están, vienen. O señoras viejas, antiguas, que querían compartir, o jóvenes que todavía quieren recordar sus vivencias infantiles. O sea, hay un factor de identidad. Ahora, es una tradición heredada de generación a generación. Exacto. Sí. Así es. Bueno, doctor, quiero agradecerle. Bueno, siempre a las órdenes. ¿Quién causa tanta alegría? Claro, la Concepción de María. ¿Cómo no? Muchas gracias. No sé, ¿iba a decir algo? No, regalarte estos poemas de... ok. ¿Cómo no? De Juan Iribarren. El canario granadino, Juan Iribarren. ¿Cómo no? Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra.